Nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Horario de reuniones Iglesia, Jesús nuestro refugio. Jueves, estudios bíblicos 19:30 horas. Domingos, reunión general 18:30 horas. Avenida Maipú 6381. Pedro Aguirre Cerda. Les esperamos. Hoy día vamos a hablar de un tema que esperamos que Dios nos edifique a todos nosotros. Y tiene puesto como título, sea poco o sea mucho, tendremos que dar cuenta. Sea poco, sea mucho, tendremos que dar cuenta. ¿Cuántos de nosotros, antes de irnos al texto, cuántos de nosotros, para que más o menos vayamos reflexionando, cuántos de nosotros hemos pensado o hemos dicho más de alguna vez, si hubiese tenido más dinero, si hubiese tenido más oportunidades, si hubiese tenido más recursos, hubiese hecho más, menos, hubiese hecho esto, hubiese soñado? Yo creo que mucho nos ha pasado eso, por lo menos a mí. Especialmente cuando hay necesidades, ahí vienen unas quejas, que es normal, porque somos seres humanos, pero o estamos mirando a otros que se le han dado otras oportunidades, y uno dice, pero si a mí también se me hubiese dado esas oportunidades, yo hubiese hecho esto, hubiese hecho esto otro. Somos humanos, las vamos a tener. En base a eso, nosotros vamos a ir desarrollando esta palabra y lo que Dios nos vaya enseñando a través de esta palabra. Y esta palabra la vamos a encontrar en Mateos 25, del 14 al 30. Si no trajeron Biblia, acá con mi ayudante Sarita, tenemos todo preparado, así que la puede leer de ahí. Así que si le sale, porque realmente la Biblia es muy chiquitita, ahí está en grande. Y le daremos lectura en el nombre del Señor. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Luego se partió, quiere decir luego partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos. Y se hizo otros 5, que yo mi Biblia la tengo distinta. A esa otra versión, por eso. Ya. Bueno, asimismo el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondido el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí, otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra, he aquí, tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente, siervo, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar a mí dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento, y dadlo a los que tienen 10 talentos. Porque a cualquiera que tuviere le será dado, y tendrá más. Y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, Señor les bendiga. Oremos al Señor por la palabra. Bendito Dios del cielo, Padre eterno, maravilloso Rey de gloria. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Oramos y te pido, Dios del cielo, Padre,
que yo pueda menguar para que tú crezcas, que el Espíritu Santo sea el que esté enseñando, el Espíritu Santo sea el que esté doctrinando a tu iglesia, Padre. Por misericordia, solamente vaso en tus manos quiero ser, nada más que eso, Señor, pero sé tú enseñándonos, Señor, de principio a fin toma el control absoluto, Señor amado. Ten misericordia de nosotros, Señor, y enséñanos, Señor, lo que está escrito en tu palabra, porque cada palabra que tú dejaste escrita, que está escrita a precio de sangre, Señor, tiene un valor, no solamente en esta tierra, sino que tiene un valor, Dios del cielo, que trasciende, Dios del cielo. Es un valor, Dios del cielo, permanente. Como dice tu palabra, todo pasará menos tu palabra, Señor. Ayúdanos, enséñanos a oír, a escuchar, a aprender, pero también a ser hacedores de tu palabra, que es lo más importante. Todo te lo pido, Padre Jehová, en el santo nombre de Dios amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos. Bueno, acá vemos algo muy importante de la palabra. Esta palabra va a habla de dinero, ¿ya? Porque cuando hablamos de talento, por mucho que algunas veces uno la escuche por algunos lados, la quieren sacar un poquito de contexto, la ocupan para otras cosas, pero la palabra es tal cual, habla de dinero. No habla de otra cosa, habla de dinero, habla de capacidades, de administración. Habla de administrar bienes. Eso es la palabra del Señor. Por lo tanto, es una palabra muy importante para nosotros. Muy importante. Donde vamos a comenzar con una pequeña definición de administración, porque esto tiene que ver directamente con administración. Voy a hacer una excepción al tiro, obviamente hay un paréntesis, no vamos a hablar de que es importante los diezmos, que es importante la ofrenda, por decir, para que no nos empecemos a asustar, de que el hermano va a empezar a hablar de la plata, para que después cuando pase la ofrenda sea más grande, que está coludido con el pastor, que el pastor me dijo que predicara esta palabra por la plata. No es así, ni siquiera el pastor sabía lo que iba a predicar. Esta palabra nos está enseñando a usted y a mí, que es muy importante porque tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos ha dado. Si no fuera importante esta palabra, al final de la palabra no diría que ese siervo fue castigado. O sea, si no fuera importante lo que Dios quiere entregarle a usted y a mí, no diría al final que va a ser castigado y echado fuera. Por eso es importante esta palabra. Porque usted y yo vamos a ser castigados si no vamos a dar cuenta de lo que Dios puso en nuestras manos, no en las manos de otro, sea mínimo o sea mucho. Lo que puso en sus manos y en la mía es algo que trasciende, es algo importante. No hay que mirarle en menos. La definición de administración dice: proceso de planificar, organizar, dirigir, controlar los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos de una organización. Podemos empezar entendiendo que todo ser humano en esta tierra tiene una obligación. Todos tenemos una obligación, sea poco o sea mucha. Cuando hablamos de tres personajes, hablamos que a uno le dio mucho, a otro más o menos y a otro poco. Pero aún así, tendremos que dar cuenta. Los tres tuvieron que dar cuenta. No solamente el que se le dio mucho. Por eso hay un gran problema nosotros como seres humanos, que pensamos que tiene que haber mucho en nuestras manos para ser harto. Tiene que haber mucho en nuestras manos para decir: ah, Señor, sí me diste harto. No. Ahí la palabra dice que a uno le dio 1, a otro 2 y a otro 5. Y a los 3 le fue a pedir cuentas. No solamente al que le dio 5, sino al que le dio 1. ¿Qué podríamos decir que es el mínimo? No voy a redondear en lo que es el talento, pero otra vez lo expliqué, que el diccionario del talento habla de que son como 38 salarios, eran como, aquí la cuenta que eran como 8 millones. No, lo importante es el valor del dinero. Es lo que Dios puso en tus manos. Eso es lo importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Dios quiere hablarnos del dinero? ¿Saben por qué es importante, hermano querido? Porque hay que entender lo que puso en tus manos y en las mías es lo que va a descender en el reino de los cielos. ¿Cómo eso? Sí. Porque créanme que la plata que le puso a usted, los recursos que les puso a usted y a mí en sus manos, es lo que se ocupa para la radio, para ofrendarle a los misioneros, para salir a los CEFAN, como sale esta iglesia, a los CEFAN,
para entregar palabra a aquellas almas que no conocen del Señor, aquellas almas que están afligidas. Esos recursos que Dios puso en sus manos y en sus mías, poco o mucho, tienen que ver directamente con el reino de los cielos. Directamente. Ni siquiera indirecta, directa. Porque con lo que puso en sus manos y las mías, vamos a ir a entregar palabra. Porque todo cuesta, nada es gratis. Un flyer hay que comprarlo. Un pancito que vamos a entregar a los cefán, hay que comprarlo. Un cafecito, un tecito, para poder entregar palabras a aquellas personas que van a misionar, entregar sus vidas a la India. Que yo conozco gente que va a la India, que se mete en la selva, aquellas personas que todavía no conocen de la palabra. Y para eso hay que tener recursos. Por eso Dios dice, es tan importante lo que yo puse en tus manos. No lo mires en menos. No mires en menos lo que yo puse en tus manos. Sarita, la primera. Para que usted vea lo más importante. ¿Sabía usted que hay un banco espiritual, por decir algo? No hay ningún banco que dé tanto interés como el banco del reino de los cielos. Usted me va a decir, hermano, ¿de dónde sale que hay un banco? En la palabra dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose... No, Sarita, la que le dije. Lucas 12, ¿es la que sí? Esa. Lucas 12, 32, 34. Dice, no os sacáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. ¿Cómo entonces? ¿Hay como por decir algo, un banco espiritual? Sí, la palabra está diciéndolo. ¿Dónde más tú vas a poner tu dinero? En un banco. ¿Dónde vas a poner las grandes sumas? En un banco. ¿Para qué? Para que el ladrón no llegue. Para que el no se pudra tu dinero. Y si queremos completar más, para que vea la importancia de lo que usted hace y de lo que nosotros hacemos por el reino de los cielos, ¿qué dice la palabra cuando le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han llegado a mi memoria? Entonces el Señor nos está diciendo, ojo, yo me acuerdo de lo que tú haces. Yo me acuerdo de todas las obras que tú haces. Yo me acuerdo de cada moneda que pusiste para el reino de los cielos. Y sigo insistiendo, no estamos hablando de dinero de que usted le entregue, no. Lo que Dios me ha dado es hacernos entender la importancia de saber administrar lo que Dios puso. Porque el Señor va a llegar un momento y nos va a hacer pasar cuenta. ¿Qué otro personaje tenemos en la palabra? Que nos podría decir a nosotros, hermano, quiero creerle a la palabra. Quiero creer si es verdad o no. Para yo entender lo que usted me está diciendo, para yo entender que realmente es importante cómo yo administro lo que el Señor me dio. Dice la palabra en San Mateo 26, dice que una mujer entró a la casa donde estaba Jesús y derramó sobre su cabeza un vaso de alabastro, que era carísimo. Y todos dijeron, esa plata se hubiese ocupado para los pobres. Jesús dice que por la obra de esa mujer sería recordada para siempre en el Evangelio. Era lo que tenía la mujer, un vaso de alabastro. Ese vaso lo tuvo porque Dios en un momento, como a nosotros, como a usted y a mí, nos ha entregado recursos. Ya sea un auto, ya sea una casa, sea un sueldo, sea un trabajo, sea un negocio, sea lo que sea. Dios lo puso en sus manos. No fueron sus capacidades, hermano. Fue el Señor lo que puso en sus manos. Y el Señor quiere saber qué es lo que ha hecho usted con lo que Dios ha puesto en sus manos. Dios quiere saber qué es lo que ha hecho en mí, lo que puso. ¿En qué me lo gasté? ¿Me lo gasté en las carreras? ¿Me lo gasté en el loto? ¿Me lo gasté en el kino? ¿Me lo gasté en las maquinitas de los negocios? ¿En qué me lo gasté? ¿Apostando? Y al otro día, vecino, ¿sabe qué? Tengo un problema. ¿Me podían prestar?
O un hermano de la iglesia, hermano, sabe que tengo un problema, ¿me lo podrían prestar tanto dinero? Necesito urgente. No, hermano, no tengo porque me lo gasté jugando naipes, me lo gasté jugándolo con mi amigo, me lo comí en un asado con un amigo, no sé, póngale el apelativo que quiera. De eso estamos hablando. Porque lo que el Señor puso en tus manos no es para malgastarlo. Lo que puso el Señor en tus manos es para obrar. Es para obrar, para ayudar, para tener misericordia de tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice la palabra que al final vendrá sobre el que le dio uno y no habrá excusa. Porque el Señor de esta historia no acepta excusa. Él al final le dijo, Señor, pero yo conocía que era así, que era así. Quiso excusarse. No habrá excusa porque el Señor de esta historia no soporta las excusas. Por eso hay que tener cuidado, hermano, con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay que tener cuidado con lo que puso en nuestras manos. Vamos a hablar de 3 personas. Pero antes de eso debemos meditar. Antes de pasar a las personas, a los personajes, debemos meditar. Vaya siguiendo la historia. ¿Cuál soy yo? Vaya siguiendo la historia. ¿Quién soy yo? ¿Será el que el Señor le dio 5? ¿O tal vez seré el que el Señor le dio 2? ¿O tal vez será el que le dio 1? ¿Cuál seremos? Usted medítelo mientras va siguiendo la historia. ¿Cuál seré, Señor? ¿Me habrás dado 5? ¿Me habrás dado 2? ¿O me diste 1? Hablemos del primero. Hablemos del de 5. ¿Quién es el de 5? Hablemos de un personaje que Dios le dio 5, que son esas personas que tú te la encuentras por aquí y no sé, hizo un negocio y le resultó perfecto. Y lo multiplicó. Podemos hablar de esas personas que yo conozco que todo lo que hace le sale bien, que estudia le sale bien, que hace negocio le sale bien, que lo que toca como José prospera. José todo lo que tocaba, dice la palabra, prosperaba. Ese debe ser el de 5. El de 5 todo lo administraba bien, de forma perfecta, todo fluía. Y si lo vamos a la parte espiritual, debe ser aquellos que tienen mega de iglesia. Ese tiene 5. A ese se le dio 5 talentos. Y cuando vino su Señor, Señor, heme aquí. ¿Me diste 5? Acá están los otros 5. Y quiero que vayan entendiendo una cosa y vayan mirando la palabra. El Señor en ningún momento le dijo, vengo por el doble. En ningún momento. Ni al que tenía 1, ni al que tenía 2, ni al que tenía 5. En ningún momento el Señor le dice, vengo por el doble. Solamente el Señor se presentó ante ellos y les dijo, denme cuenta. Nada más que eso. Nada más que eso. No dijo si lo perdieron, si hicieron mal un negocio. No dijo nada. Solamente vengo a dar cuenta. Denme cuenta. Uno dijo, oye, de lo que es 5 me diste 5. Entonces son aquellas personas, yo creo que todos conocemos personas así. Yo creo que más que en algún momento de tu vida estás relacionado con alguna persona, o has escuchado a una persona rica, millonaria. Como este hombre que salió, que es el más millonario de todo el mundo. O sea, tiene más plata que 5 países juntos. El de Estados Unidos, que es el ayudante de Trump. No me acuerdo. Ese mismo. El tipo negocia, hace negocio y tiene más plata que 5 países juntos, imagínense. O sea, imagínense lo que estamos hablando. El per cápita de esa persona es más que 5 países juntos. Esas son personas que a lo mejor el Señor le permitió tener 5. Pero hablemos ahora también del que el Señor le dio 2. Tenemos que el primero fue buen administrador, ¿cierto? Está más que claro. Hablemos del segundo, al que le dio 2. ¿Habrá alguno de aquí que puede decir, Señor, tú me diste 2? ¿O habrá uno de acá que puede decir, yo conozco? El Señor le dio 2 y cuando vino el Señor le multiplicó
el doble. Este también multiplicó el doble. Este es más fácil de encontrar, porque le dio 2 talentos. Administró bien. Pero ¿sabe, hermano? Acá hay una... Si usted se da cuenta, en estos 2 primeros, el Señor le dijo, en lo poco me fuiste fiel. En lo poco, ojo. Al de 5, como al de 2, le dijo, en lo poco. ¿Cómo eso? Si de 2 a 5 hay una gran diferencia. Y si multiplicó de 4 a 10, hay una gran diferencia. Ni siquiera llega a ser la mitad. Ni siquiera. ¿Y por qué el Señor dice a los 2, en lo poco me fuiste fiel? ¿Sabe, hermano? Es lo mismo que como empezamos hablando. Porque el Señor hoy día no te viene a decir la cantidad que a Él le importa. Porque para Él da lo mismo el valor del dinero. Le da lo mismo el valor del dinero. Porque la palabra también dice que cuando la viuda dio una blanca, le dice, esa mujer dio más que todos los otros. Porque al Señor no le importa el valor. Lo que el Señor está viendo en este momento y lo que dice esa palabra es de la acción que usted y yo tenemos que tener frente a lo que Dios puso en tus manos y en las mías. Es la acción, no la excusa, no es el valor. No es que tú cuando venga el Señor, el Señor te pase cuenta y diga, no, Señor, mira, acá tenía $1.000.000. Al Señor no le importa si tú le dices, tengo 100. Porque al Señor no le importa tu dinero, no le importa el valor, le importa la acción, que es lo que hiciste tú con lo que el Señor te puso en tus manos y a mí. Eso es lo que le importa al Señor. Por eso el de 2 le dice lo mismo que el de 5. Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel. A los 2 le dice, en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Tal vez este de 2 es de las personas que hace su negocio, que recibió, abre su pyme y lucha, y ahí está metiéndole ahí con sus pymes, su negocio. Así puede ser. Pero se ha dado cuenta que, ¿a cuánto le ha pasado que el que tiene 2 ha estado a punto ahí de conseguir un buen negocio y se le cae? ¿Se ha puesto a pensar por qué le pasa eso? Muchos le dirán, es que no soy fiel al Señor. Muchos le van a decir, es que no diezmáis. Muchos le van a decir, no, es que vos andáis en pecado. Muchos le van a decir eso. Pero la palabra le va a enseñar que no tiene nada que ver con eso. La palabra hoy día le va a dejar claro que no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. El Señor le va a mostrar hoy día que es la voluntad del Señor, y está escrito en su palabra, es la voluntad del Señor hasta donde te permita hacer. Aunque quieras, no lo vas a poder lograr. No lo vas a poder lograr. El Señor te va a permitir llegar hasta ahí nomás. Así como el de 5, así como el de 2, así como el de 1. Por eso le dio 5, 2 y 1. Porque el Señor dijo, hasta aquí nomás vas a dar. Hasta aquí. Esfuérzate y vaya a ver que hasta ese nomás. A mí personalmente me ha pasado muchas veces. He estado a punto de conseguir un éxito maravilloso y no pude. Y también le reclamé al Señor. Muchas veces. Tanto en el fútbol como en los negocios. Siempre estuve ahí. Y se me quemaba, como dicen, a la puerta del horno el negocio. ¡Pum! Para abajo. Cuando estaba en el fútbol profesional, estaba a punto de despegar. ¡Pum! Un problema. ¡Pum! Un problema. Estaba a punto de salir campeón para pegar el salto. ¡Pum! Un problema. Que los dirigentes, que sacaban la plata, que daban la embarrada. Nunca entendí eso, hasta el día de hoy. Porque Dios jamás me va a permitir a mí ser millonario. No me lo va a permitir. Porque para mí no fueron los 5. Para mí no fueron los 5. No se me va a permitir, aunque yo me esfuerce, hermana. Se lo digo acá, vive Dios, que está escrito en tu palabra que así es. No me lo va a permitir ser millonario. Aunque me esfuerce, no voy a ser millonario. ¿Sabe por qué? Porque no tengo la capacidad. Porque el Señor conoce mi capacidad, conoce la suya. Porque si tal vez me diera 5, me hubiese perdido en el mundo. Con los afanes, con los viajes. ¿En qué tiempo iba a ir a la iglesia? ¿En qué tiempo iba a orar? Si tenía que estar planificando los partidos y muchas cosas, y la presión, el estrés y todo lo que se vive en eso. Es imposible. Es imposible para mí. Para mí, por eso digo que todas personas, por eso te puso tener clase de personas. A otros se le puede permitir. Pero a mí no. Y si yo tuviera mucha plata tampoco, me perdería. Andaría viajando tal vez. Preocupado los negocios. Y a Dios le importa más tu vida que lo que hagas tú con ese dinero de tu vida. Por eso 1, 3 y 5, 1, 2 y 5 dice la palabra conforme a las capacidades, porque la palabra de capacidades habla de administración, capacidades, pero no tuya, que el Señor puso en ti, porque es muy distinto. Uno puede decir, no, pero yo voy a estudiar. No, o sea, aunque estudies,
¿Cuántos de ustedes han visto a personas que ni siquiera han estudiado y son millonarias? El de Colgate, ¿saben lo que significa esa historia cortita? De Colgate, de la marca de la pasta de dientes, Colgate, que se escribe Colgate, Colosense, Gálatas y Tesalonicense. Esa persona hizo un pacto con el Señor, le dijo: te daré el 90%. De todo lo que llegue a mis manos te daré el 90, no el 10. El 90 y yo viviré con el 10. Y hoy día todos saben lo que es Colgate. Pero son personas que a él le dio eso, po. Esa capacidad. A lo mejor yo lo hice yo lo mismo. ¿Y a qué te ha pasado? Cuando ya tenéis la plata aquí, Señor, pero ¿sabes qué? O sea, a lo mejor puede ser un poquito menos, porque mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, pero no será mucho que tengo que darte 90, te podré dar 60. Por eso, porque son capacidades, hermanos, que nos da el Señor. Bueno, lleguemos hasta el 1. Hasta el 1. ¿Quién conoce al que se le ha dado 1? ¿Seremos algunos de acá que se le ha dado 1? ¿Hay alguno acá que puede decir: a mí el Señor me dio 1? Tal vez este personaje es mucho parecido de lo que somos. Tal vez muchos de nosotros el Señor nos dio 1. ¿Y qué hacemos? Miramos para el lado. Y empezamos: Señor, pero me diste 1 solo, pues mira al otro. Señor, yo conozco a tal hermano y lo vi llegar recién a la iglesia y ya tiene auto, tiene camioneta y tiene casa, pues Señor. ¿Cuánto yo llevo en la iglesia? 20, 15 años y no pasa nada todavía. Todavía estoy arrendando. ¿Cómo eso, Señor? ¿No será que no me quieres? ¿No será que soy un pecador? ¿O será que realmente nunca me hay escuchado? ¿Será eso? Y me pongo a mirar para el lado y digo: ¿pero cómo? ¿Es injusto el Señor? ¿A cuántos de esos seres? ¿Cuántos estaremos aquí que se le dio 1 solo? 1, un puro talento. Un puro talento. En Salmos 37, 1:7 dice, la palabra nos dice que debemos esperar en Jehová y no desesperarnos de los que prosperan su camino. El Señor está siendo claro en su palabra: no mires cómo prospera el otro, espera en Jehová. ¿Sabe cuál es el problema de esto, hermano? Que al que le dio 1 intentó de excusarse. ¿Y sabe lo más terrible? Que podríamos decir: ¿qué clase de relación tenía ese 1 con Dios? Que le dice que tenía miedo al Señor. ¿Quién de aquí le tiene miedo al Señor? Ese hombre, ¿qué le dijo más? Él es duro. ¿Podremos decir que nuestro Señor es duro? Ese hombre también dijo: yo sé que tú eres un hombre duro, que siembra de donde no cosechaste. O sea, igual está reconociendo que tiene poder, porque nadie siembra de donde no cosechó. Pues el único que puede hacer eso es Cristo, porque tiene poder. O sea, reconoció que es duro, pero también reconoció que tiene poder. Pero aún así, intentó de excusarse. Y le dice: Señor, yo lo puse debajito, escondido, aquí está. O sea, uno podría decir: pero hermano, pero no perdió nada. O sea, aquí está el tema, hermano. Es que el Señor viene por usted y por mí y nos van a pasar la cuenta. Pero el Señor no lo va a castigar porque perdió la plata si la hubiese invertido. Porque mire el Señor lo que dice, y aquí viene lo mínimo. De aquí empieza uno a entender. Empieza a entender toda la palabra. En la vida hay un mínimo. ¿Cuál es el mínimo, hermano? La palabra dice: si tú hubieses pescado esa platita y la hubieses llevado al banco, yo tendría mis intereses. ¿Cierto? Es mucho esfuerzo llevar la plata a un banco. O sea, si yo lo comparo con el de 5, con el 2, que lo trabajaron, lo labraron, inventaron, hicieron negocio, ¿será mucho trabajo pescar la plata y llevarla hasta un banco? No, ¿no es cierto? Máximo dedicaste un poquito de tiempo. Entonces, Señor, ponga mucha atención, hermano. Entonces el Señor sabe lo que está pidiendo a usted y a mí. El mínimo. Eso es lo que está pidiendo. El mínimo.
el mínimo de esfuerzo, el mínimo de acción. Porque el Señor no les dijo, si ustedes se fijó que en los tres en ningún momento el Señor le vengo a pedir el doble. Al uno no le pidió el doble, no le pidió nada. Solamente vino a decirle, a ver, muéstrame qué hiciste con lo que yo puse en tus manos. Y hay un mínimo, aún así hay un mínimo. Es el mismo mínimo con el que te salvaste tú y yo. Es el mismo mínimo con el que vamos a entrar al reino de los cielos. Con ese mismo mínimo vamos a entrar. Porque recuerden que la palabra del Señor también dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, y la semilla más pequeña es una mostaza. Es la más pequeña, porque no podría decirte, hoy tenéis tanta fe. No, si no tenemos tanta fe. No tenemos. Si todo es por misericordia. Todo es por misericordia. Entonces hoy día, hermano, ¿qué nos quiere enseñar esta palabra? Esta palabra te quiere decir hoy día a ti y a mí que no te amargues, que tu corazón no se entristezca. Porque si el Señor te dio uno, ese uno tienes que saber administrarlo. Si te dio dos, tienes que saber administrarlo. Si te dio 5, tienes que saber administrarlo. Pero el Señor no viene aquí a avergonzarte. El Señor no viene aquí a refregarte en la cara, mira, no tienes capacidades, porque si hubiese tenido capacidades te hubiese dado 2 o 5. No. Por eso puso 3 personas. Porque en su inmensa sabiduría el Señor sabe a quién le da 1, a quién le da 2, a quién le da 5. Pero no es porque el que tenga 5 se empiece, yo soy mejor que ti, o mirar en menos al que le dio 2 y 1. No. O también, tampoco es para el que le dio 1 empieza a ponerse flojo y decir, como ese. No, yo no hago nada. No, Señor, que me diste muy poco, no me alcanza. No, lo voy a dejar aquí nomás. Porque te va a pasar lo mismo y nos va a pasar lo mismo que le pasó a ese, que fue desechado. Fue desechado, hermano. Por eso es tan importante que entendamos hoy día lo que Dios nos está hablando. Que cuando se vaya para su casa, usted reflexione, Señor, ¿cuánto me diste? 1, 2, 5. ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuáles son las patas que tú me diste para saber administrarla? ¿La he administrado mal? Perdóname, Señor, porque la administré mal. Porque hoy día no tengo para aportar, para ir a predicar el Evangelio, o hacer cosas para el Evangelio, o hacer cosas para el reino, lo hice mal. Dame una nueva oportunidad. Eso es lo que Dios está hablando, porque viene por el mínimo. El Señor viene por el mínimo. Porque al de 2 y al de 5 le dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo poco. Al del 1 le hubiese dicho lo mismo, en lo poco le fuiste fiel. Eso lo hubiese dicho también. O sea, ¿qué quiere decirte? Que no te importe si te tocó 1, que no te importe si te tocó 2, que no te importe si te tocó 5, si lo que tienes que dar cuenta con lo que Dios nos dio, con lo que Dios nos puso en nuestras manos, con eso tenemos que dar cuenta. No por lo que no nos dio, sino por lo que nos dio. A todos nos gustaría predicarle a 10.000 personas. A mí también me estaría fascinado en un escenario de 10.000, 20.000, 1.000.000 de personas. Pero el Señor venía a mí a pedirme cuenta por esta iglesia o por la que me ha tocado predicar, sea grande, sea chica. Por eso me va a pedir cuenta. Al pastor de esta iglesia lo mismo, también a él también le encantaría tal vez tener una iglesia de 10.000, de 20.000, una mega iglesia. Pero el Señor le va a pasar cuenta a cada uno de nosotros, y al pastor igual, y a todos los pastores, por lo que le dio. No por lo que no le dio. Si te dio 1, por ese te va a pasar cuenta. Por ese talento, por esa acción que tiene que haber hecho. No por esa flojera, por esa acción. Y te va a valer lo mismo que el de 2 y que el de 5, si la palabra lo dice. Va a valer lo mismo para el Señor. Lo mismo. Porque el Señor cree en la capacidad que te dio. El Señor cree solamente que no te dio más, porque Él conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Y te va a hacer mal si te da una carga. Que dice el Señor, no pondré mayor carga en ti de la que puedes llevar. No lo voy a hacer porque te va a hacer mal, me va a hacer mal. Es verdad que a todos como ser humano nos gustaría tener más. Eso es odio, innegable. Pero lo que está hablando el Señor hoy día en esta palabra tiene que consolar tu corazón y el mío. Porque tal vez muchos nos sentimos mal y de lo que estamos hablando, Señor, me gustaría tener más. Me gustaría que me fuera mucho mejor en los negocios. Me gustaría tener una casa bonita. Me gustaría tener esto, me gustaría tener esto otro. Pero el Señor no te lo dio a ti ni a mí. Es por lo mismo que está escrito en la palabra. Porque te haría mal. Te haría mal. Y a veces, ¿para qué estamos con cosas así? Igual que este personaje. ¿Usted cree que a ese le hubiese dado 2, 3? Si mire, si ni con uno pudo hacerlo bien.
Si con uno le costó hacerlo, ¿cómo le iba a dar 2? ¿Cómo le iba a dar 5? Si eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cómo has administrado lo que Dios puso en tus manos y en las mías? Y como ya para ir más o menos terminando, Romanos 9, Sarita, que tengo que leerla yo porque como tenemos la versión, pero Romanos 9. Mire, aquí dice la palabra, para que vaya confirmando lo que hemos hablado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me complaceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Esto te confirma lo que acabamos de hablar. Señor, que yo quiero 2, con 2, no, con 1 no quiero 2. No, Señor, yo quiero 5 porque con 1 no, ¿para qué con 1? Si no me va a alcanzar para nada. Aquí dice el Señor, es que aunque tú quieras ir, aunque tú corras, aunque tú trabajes, aunque te esfuerces el triple, estés día y noche. ¿Cuántos conozco? Yo conozco muchas personas así. Muchos. Conocen personas que trabajan día y noche. Algunos conocen personas así, ¿cierto? Y usted la ha visto próspera, yo nunca la he visto próspera. Trabajan día y noche, de sol a sombra, y no prosperan. Sí, pueden llegar a tener un poquito más, pero versus todo el sacrificio, ¿se ha dado cuenta que no da? Pero aún así, al que Dios le dio 1 y lo sabe administrar, hoy le alcanza para todo. Y como nosotros decimos en el Evangelio, a los cristianos nunca nos cuadra la suma. Porque no cuadra. Porque siempre tenemos más de lo que hacemos. No sé cómo el Señor lo hace. Que nunca nos cuadra. Uno dice, pero ¿cómo? Y uno dice, pero si yo gano esto, y uno se ha puesto a sumar ahí, y suma. Pero si yo gano esto y estoy gastando el doble, pero ¿cómo pago todo eso? Porque en el Evangelio es así. Porque esa es la gracia del Evangelio, que al cristiano no le va a cuadrar jamás, pero le va a alcanzar el doble, el triple. Así como Cristo cuando multiplicó los panes, no, matemáticamente era imposible. Es que para el Señor es el Dios de lo imposible. Si a ese es el Señor que estamos, por eso es tan importante que aprendamos de esta palabra. Señor, voy a administrar bien lo que tú me has dado. Lo voy a alcanzar para todo. Lo creo, lo confirmo. Señor, dame la gracia, la inteligencia. Si me diste 1, voy a vender pan. Si me diste, voy a vender postre, voy a hacer esto. Ah, no me voy a gastar la plata en tonteras. ¿Para qué me voy a comprar otro pantalón si tengo 10? ¿Para qué me voy a comprar otro par de zapatillas si tengo 5 pares? Yo ocupo una porque tú me diste 2 pies, no me diste 10 pies. O si no sería una concuna. Señor, ¿para qué me voy a comprar esa chaqueta más si ya no me caen mal en el closet? Y si vos tenés que comprarme un closet más grande, ¿y para qué si ocupo una? Y la regalona no la ha dado en todo el año y ocupo esa misma. Y después uno va al closet y se da cuenta que tiene ropa que jamás en su vida ha ocupado. Ni sabía que existía esa ropa. Y vamos sumando ahí, y va sumando y sumando, y usted mira el closet y suma, y los zapatos, y las cosas, lo que está de moda. Temo. Usted va a la cocina para allá y encuentra pura chillería y empieza a sumar. Y después se queja que no le alcanzó, si la plata está ahí, cuestiones que ni ocupa. Por eso el Señor dice, ponte a cuenta con tu casa, porque tú no sabes cuándo vienen a buscarte. Ponte a cuenta. Date a cuenta con tu casa, con tu familia, con tu hogar. Sé un buen administrador. Sea 1, 2, 5. Administra bien. Administremos bien. Porque créame que cuando uno administra bien, la plata siempre alcanza.
Es como dijo Bukele, pero esto va a ser otra cosa. Pastor, disculpe, que iba a decir, como dijo Bukele, cuando no se roba la plata alcanza para todo. Pero no quería decirlo, pero bueno. Pero como que pareciera que fuera verdad. Porque cuando veo ahora el hospital gigante que hizo El Salvador, hermoso, precioso, parece que es verdad. Entonces, saber administrar. Por eso es tan importante la palabra de hoy día. No es el valor de la plata, sino que el Señor te quiere hablar hoy día, no es lo que tú des, es la acción con lo mínimo. Él va a venir a pedirte lo mínimo. Ahora si tú tienes para darle el doble, bien, pero ojo, te va a decir lo mismo. Si tienes el doble, te va a decir lo mismo. Al 1, al 3, así. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Para el Señor no hay diferencia. Va por lo que te dio. Ahora usted me puede decir, hermano, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. Usted me puede decir, hola, hermano, no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, con lo que predicó. Yo quiero más. Y yo sé que tengo más capacidades. Si el Señor me dio uno, ¿sabe qué, hermano? No estoy de acuerdo con su predicación. Usted me puede decir eso. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que si me esfuerzo, del 1 voy a pasar al 2. Y del 2 al 5. No estoy de acuerdo con usted. Y yo le voy a decir, hermano, no se preocupe. Pero lea esta palabra primero, le voy a decir. San Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero como hermano, 22:31-34. Dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hasta ahí todo bien. Pero mire lo que dice, lo mismo que dije yo. Si usted me dice que no es así, que si el Señor le dio 1, usted tiene la capacidad para 2 y tiene la capacidad para 5, mire lo que el Señor le dijo. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel. O sea, le está diciendo que no está de acuerdo con lo que el Señor le ha dicho, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Eso le va a decir el Señor a usted y a mí cuando usted le diga, Señor, no, yo voy a trabajar día y noche porque yo quiero de 1, quiero tener 2 y de 2 quiero pasarme a 3. Cuando el Señor te dijo, no, que te voy a dar 1 porque no te da para tener más, porque te vas a perder el camino. Lo mismo con Pedro. Pedro no estaba de acuerdo con lo que el Señor le dijo. No estaba de acuerdo. Tampoco estuvo de acuerdo cuando el Señor le dijo, te voy a lavar los pies. Tampoco estaba de acuerdo. Hasta que después entendió. Después le dijo, lávame completamente. Es por eso, hermano. Por eso el Señor hoy día te viene a entregar a ti y a mí un consuelo. ¿En qué consuelo? En decirte, no te preocupes si te tocó 1. No te preocupes. No te preocupes si al de al lado le tocó 2. No te preocupes si al otro hermano le tocó 3. No te preocupes. Haz con lo que yo puse en tus manos. Si te di 1, trabaja con ese 1. Yo creo que es lo mismo que el pastor le habrá dicho. Si yo te di una iglesia pequeña, trabaja con esa iglesia pequeña. No te preocupes de las iglesias que son megas iglesias. Preocúpate de la iglesia que te di. Preocúpate de la congregación que te di. A usted también y a mí en nuestro trabajo. No mires más allá. Preocúpate de hacer bien las cosas que yo te di. Acciona. Haz una acción. Acciona. Activa. No seas flojo. Eso es lo que viene a pedirte el Señor. Una cosa mínima. Como ese le dijo, si lo hubiese puesto la plata en el banco, no hubiese sido castigado. Imagínese, hermano, le está diciendo, si hubiese llevado la plata al banco. O sea, ¿cuánto necesitáis para ir al banco a sacar una plata? Y más encima, ¿qué excusa podéis tener? Aquí en Avenida Central se llama, ¿cierto? Imagínese uno que vive en el Cuarto Sur, que ahí vive mi hijo, en el Cuarto Sur, y tenía el banco estado al frente. O sea, peor todavía, pues tuviste la más mala suerte que vino el Señor, te viene a cobrar y, Señor, es que igual ir al banco y el banco justo te tocó al frente de tu casa, por decir algo, por imaginarnos algo. O sea, menos excusa, o sea, ¿qué esfuerzo? Es cruzar la calle ahí, es cruzar la calle y depositar la plata. Eso es un mínimo. Y el Señor te está diciendo el mínimo, porque yo quiero tu acción, quiero tu fe, quiero que te actives. Y si lo vamos a lo espiritual, ¿cómo sería lo espiritual? Hermanos, que yo no predico, porque soy tibio,
me dio, tú le dio una capacidad. Porque si lo vamos a los dones, hay más dones distintos. Si lo vamos al órgano del cuerpo, hay una pura boca y dos oídos, o sea, dos orejas, no hay más. Y así un puro corazón, no hay dos corazones, porque todo Dios lo hizo perfecto. Pero, Señor, mira, soy tímido, no me gusta predicar, pero sí me gusta servir, pero sí me gusta hacer cosas, como veo a las hermanas cuando nos sirven. ¿Usted cree que el Señor le va a pagar más porque predicaste? ¿Que por servirte una taza le va a pagar igual? ¿Sí está? Les va a pagar igual. Les va a pagar igual. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces no te sientas mal. Es más, aquí nos vamos al del uno. Ya, Señor, no quiero ni siquiera servir porque igual me da flojera, no sé, no sé ni cocinar, se me quema hasta el agua. Por decir algo. ¿Ya? Se me evapora. Se me quema la ensalada, no sé. Pero ¿sabe? ¿Cómo lo puede hacer? Lo mismo que hablamos recién. Señor, mire, sabe que no tengo tiempo para estas cosas, pero voy a comer. Pero ¿sabe qué? Ahí está donde lo que hablamos al principio. El banco espiritual. Cuando ofrendas, cuando pones dinero, cuando apoyas la obra, cuando apoyas a un hermano que está mal, cuando hay un hermano que está enfermo, cuando apoyas. Eso es mínimo. Lo estás poniendo en el banco espiritual. Porque estás sembrando como Cornelio, como lo hablamos al principio. ¿Por qué? Porque la palabra dice que llegará a la memoria del Señor. Hermano, créame, de verdad se lo digo, créame, que nada de lo que usted haga y lo que hago yo queda en vano. Créame, de verdad se lo digo. No queda en vano. No queda en vano. Una vez me enseñaron, me dijeron, porque cuando tú estés enfermo, tienes que tirar licencia. Cuando quedes sin trabajo, tienes que ir a la FC, que el seguro se no tiene, ¿cierto? En el cristianismo es lo mismo. Cuando te toque a ti estar mal, a mí es mal, ahí el reino se abre, ¡fum! Y se abre el reino. Ahí se abre el banco. Ahí yo empiezo, Señor. Empezáis a orar. Y de la nada empieza a aparecer lo mágico, lo espiritual, lo sobrenatural. ¿A cuánto le ha pasado? Si nos vamos atrás, la otra vez hablamos con el pastor desde acá. Yo oré por un caso hace unos años, cuando recién entré al Evangelio. El cambio duró 4 meses. No tenía ni para pagar el camino. 4 meses en oración. Y orábamos al gas y el gas no se acababa y no se acababa. Y después, cuando ya tuvimos recursos, decíamos con mi mamá, oye, ¿este gas cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? Y seguía el gas. 4 meses. 4 meses, porque lo pusimos en el calendario. 4 meses. Ahí es cuando tú empiezas a cobrar, como cuando uno va a buscar retiro de los bancos. Por eso digo, es como un banco espiritual. Yo entré aquí con el Washington, en esta iglesia, que está aquí, Nueva York Sur. Ahí empecé a caminar. Recuerdo que a mí nadie me conocía. Y tuve malos momentos económicos. Y llegaron los hermanos de la nada, sin conocerlos. Me daban la mano y me ponían un billete en la mano. Y decía, ¿pero cómo? Iba caminando en la calle y me encontraba 500 pesos. Ahí uno empieza a entender. Ahí uno empieza a entender cómo trabaja el reino de los cielos. Ahí empieza a entender cuando se te empiezan a abrir las puertas de trabajo. Ahí empieza a entender cómo Dios empieza a tomar instrumentos para bendecir tu vida, para sustentar tu vida. Ahí uno empieza a entender cómo se mueve el reino de los cielos. Cuando dice, Señor, no me alcanza para pagar esta deuda. Como hablaba el otro día el hermano, cuando se paró para dar un testimonio, no tenía para pagar. Ahí empezamos a entender cómo obra el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque anteriormente tal vez el hermano ayudaba, porque tal vez el hermano ofrendaba, porque el hermano hacía obras. Y ahí pasa como lo pasó Cornelio, que dijo, el Señor, tus oraciones, tus limonas subieron a mi memoria. Porque nada queda en vano, hermano. Nada queda en vano. Créame que no queda en vano. Ni tu salud queda en vano. El Señor va a obrar a su tiempo, en su momento, pero con lo poco, con lo que te di, trabaja. Con lo que te di, hace. Si te di este estudio, esta profesión, pero si estás enfermo, con eso sirve. Si estás enfermo, con eso sirve. A mí también me tocó estar enfermo. Y de muerte. Y en silla de ruedas. Y aún así entré a la universidad en silla de ruedas. Yo no he dado mi testimonio. Pero créame, sé lo que anda en silla de ruedas. Sé lo que anda por muletas. Y sé por todo lo que Dios me hizo pasar. Por eso sé cómo funciona el reino de los cielos. Por eso sé.
Y por eso también usted sabe, porque también usted ha pasado muchas cosas. Pero hermano, hoy día la palabra habla de eso. De que no te olvides cómo administrar lo que Él te dio. No te olvides, no lo malgastes. No lo malgastes. No pongas en tu cabeza y mires en menos administrar los recursos del Señor. No hagas eso. No lo mires en menos. Si te dio uno, no lo mires en menos. No lo mires en menos, hermano. Si te dio uno, no lo mires en menos. Porque te va a venir a pasar la misma cuenta que el que le dio 5. La misma. Ni más ni menos. El Señor no va a decir, no, pero es que a ti te dio uno, no, si te entiendo. No dijo eso. Es más, recuerden que ese uno no lo perdió. Le dijo, Señor, aquí está. Pero al Señor no le importa. Si tú lo hubieses hecho un negocio y ese negocio te resultó mal y lo perdiste, el Señor no lo hubiese castigado. Porque el Señor viene por la acción, por la fe de que tú tienes en hacer algo por lo que Dios te dio. Siempre quedan cosas por decir, pero ya estamos bien. Yo creo que se entendió. Espero que se haya entendido. Y si no, cualquier cosa me reclama. Después me reclama cualquier cosa. Bueno, le daremos gracias al Señor para que tenga misericordia, para que nos ayude, para que nos ayude a obrar, a entender, a comprender cómo funciona el reino de los cielos y lo que Él puso en nuestras manos, podamos ser agradecidos, sea poco o sea mucho lo que nos dio, ser agradecidos por lo que tenemos. A algunos se les llovió la casa, pero a otros se les llovió más. Pero aún así estamos bajo un techo. Yo también me lloví como 3 cosas por ahí. Y también me estaba afligiendo, pero uno prendía la tele y veía personas que estaban en el agua hasta acá. Yo digo, gracias Señor por tu misericordia. En el momento uno se estresa, pero hay otros que están peor. Y recuerden, hermano, que si a ti te dio 5 o te dio 3, o sea, 2 o 1, quiero que, con esto termino, quiero que te quede claro que eso que te dio a ti, esa oportunidad que Dios te dio a ti y a mí, se la rehusó a otro. Ojo con eso, por eso es tan grave esta palabra. Lo que a ti te dio y a mí me dio, se lo dejó de dar a otro. Cuando a ti Dios te dio una oportunidad, dejó de dárselo a otro. Entonces lo que usted carga y lo que yo cargo, no lo tiene otro. Cuando usted dice que es cristiano, otro no lo es. Cuando usted dice que es salvo, y cuando venga el arrebatamiento, o si partimos en una muerte normal, natural, como sea, nosotros sabemos para dónde vamos, pero otro no. Así que ojo con eso. En cuanto a recursos y espiritual, lo que a usted se le dio, se le rehusó a otro. Si usted pudo estudiar, no se lo dio a otro. Ojo con eso. Por eso es tan importante. Lo que usted le dio, administrarlo bien. Esa es la palabra del día. Oremos al Señor. Bendito Dios del cielo, te damos gracias en este día, Padre, por lo que tú nos enseñas, por tus palabras, por este lugar, por esta iglesia, por los hermanos, por la congregación, Padre. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, que descienda sobre nosotros la gracia, la sabiduría, la inteligencia y las capacidades sobrenaturales. Señor, te pido, Dios del cielo, que nos enseñes a administrar. Perdona cuando hemos malgastado los dineros. Perdona cuando hemos malgastado los recursos que tú nos has dado, Señor. Porque tal vez eran recursos para ayudar a otros. Y lo hemos malgastado, Señor. Pero te pido que hoy día nos ayudes a que Dios del cielo mañana sea un día distinto, diferente, donde entienda cómo debo de hacerlo. Y tú me des la gracia, el entendimiento, el conocimiento para hacerlo bien. Señor, impúlsame, aliéntame para hacer tu voluntad y no la mía. Ayúdame a negarme a mí mismo, Señor, a mis deseos, a mis placeres. Por misericordia, ayúdame, Señor. Padre, te pido que prospere, Señor, nuestro caminar. Prospere nuestra vida. Enséñanos, Señor, si nos diste 1, nos diste 2 o nos diste 5. Enséñanos, Señor, a administrar eso que nos diste. Para que aquel día que tú vengas, tú nos digas, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Tal vez como le pasó a Abraham, que sembró contra esperanza, que sembró con lágrimas en los ojos, dice la palabra,
Señor, te pido que traigas consuelo a tu iglesia en este día. Trae consuelo, Dios del cielo, a aquellas personas, Señor, que se anegaron. Te pido que traigas consuelo, esperanza para aquellas personas, Dios del cielo, que se llovieron, Padre, y no tienen ni siquiera para comer algo calentito, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia por Venezuela, Señor. Ten misericordia, Padre bendito. Porque tal vez no supieron administrar lo que tú les diste, Señor. Bendícelos, Señor. Envía ángeles porque todavía sigo creyendo en los milagros, Señor. Envía ángeles para que levanten esa estructura, Señor. Y todavía aparezcan gente, Señor amado, viva para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por este día. Gracias por la paz, por la misericordia que nos das y nos brindas, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que en este día guarde nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Y nos permita seguir avanzando en este caminar. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu generosidad, por tu misericordia y tu gran amor hacia nuestras vidas. Padre, entregamos nuestras finanzas en tus manos. Entregamos la falta de trabajo, tal vez, de salud. Señor, todo lo que nos falte, entregamos en tus manos. Pero también creemos que tú prosperarás y tú responderás conforme a tu misericordia. Todo te lo pedimos, Padre Jehová, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Radio El Mensajero, una radio diferente, siempre junto a usted. 107.1 FM. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio.